Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hacer un repaso acerca de los fenómenos de la materia. La materia presenta tres tipos de fenómenos: el fenómeno físico, químico y nuclear. El fenómeno físico se caracteriza porque no se forman nuevas sustancias. Aquí no ocurre un cambio en la estructura interna de la materia. Por ejemplo, cuando cortamos un papel por diferentes partes, ¿qué vamos a obtener al final? Trozos de papel. ¿Cambió en algo la estructura interna de la materia? No, sigue siendo papel. Otro ejemplo, cuando derretimos el hielo, al final, ¿qué vamos a obtener? Agua líquida. Simplemente hubo un cambio de estado. Otro ejemplo, cuando doblamos un clavo de acero, sigue siendo acero, pero podemos enderezarlo y va a recobrar su estructura original. Estos son claros ejemplos de fenómenos físicos que se van a dar por fragmentación, cambios de estado y por deformación. En cuanto a un fenómeno químico, aquí se forman nuevas sustancias. Aquí va a cambiar la estructura interna de la materia. Por ejemplo, la combustión del papel, que vamos a observar el desprendimiento de humo y al final nos va a quedar la ceniza. Otro ejemplo, la oxidación de los metales. También tenemos a la fermentación de la uva para convertirse en vino. Otro ejemplo tenemos la fotosíntesis, la respiración, la digestión de los alimentos. Son claros ejemplos de fenómenos químicos, donde aquí va a cambiar completamente la estructura de la materia. En cuanto a un fenómeno nuclear, aquí también se van a formar nuevas sustancias, pero solo se va a dar por fisión y fusión nuclear. ¿Y cuándo ocurre una fisión nuclear? Cuando núcleos de átomos pesados se van a romper para originar núcleos de átomos pequeños. Por ejemplo, tenemos a la bomba de uranio. En cuanto a la fusión nuclear, se va a producir cuando los núcleos de átomos pequeños se van a unir para formar núcleos de átomos mayores. Por ejemplo, tenemos a la bomba de hidrógeno. Ahora vamos a desarrollar una pequeña actividad en clase. Nos dice: completa los cambios de estado. Son fenómenos. ¿Qué tipo de fenómenos son? ¿Físicos, químicos o nucleares? Son fenómenos físicos. Cuando se alteran los núcleos de los átomos, es un fenómeno bien nuclear. Cuando doblamos un papel, es un fenómeno físico porque no cambia la estructura interna de la materia. Cuando se oxida una manzana, es un fenómeno químico. Cuando estiramos una liga, es un fenómeno físico. Tarea para la casa, página 126. Sé que lo has desarrollado. Ahora lo vamos a verificar. Si es que está correctamente, te vas a colocar un check. Y si no es así, una X y lo vas a corregir. Bien, vamos a iniciar. Numeral 1. Cambios que no afectan la estructura molecular de la materia. Es decir, no cambia la estructura interna de la materia. A, físico. B, químico. C, nuclear. D, alotrópico. E, oxidación. La clave es la alternativa A, físico. Numeral 2. Fenómeno de la materia donde se forman nuevas sustancias. Cambia la estructura interna de la materia. A, químico. B, alotrópico. C, físico. D, fusión. E, nuclear. La clave es la alternativa
A. Fenómeno químico. Numeral 3. En una reacción química se tienen reactantes y productos. Es un tipo de fenómeno. Cuando me hablan de reacción química, aquí hay un cambio en la estructura interna de la materia. Por lo tanto, es A. Físico, B. Nuclear, C. Químico, D. Alotrópico, E. Todas las anteriores. La clave es la alternativa C. Fenómeno químico. Numeral 4. En un fenómeno químico, o sea, donde cambia la estructura interna de la materia, nos dice A. Derretir nieve, B. Romper papel, C. Combustión de la gasolina, D. Doblar un alambre, E. Sublimación. La clave es la alternativa C. Numeral 5. ¿Cuántos son fenómenos físicos en la siguiente lista? Bien, vamos a analizar. Oxidación, químico. Evaporación, físico. Licuación o llamado también condensación, físico. Respiración, químico. Digestión, químico. Fotosíntesis, químico. Por lo tanto, la clave es la alternativa B. 6. Señala verdadero o falso. Para ello tenemos que analizar cada uno de estos enunciados. Bien, empezamos. ¿Los fenómenos físicos son reversibles? ¿Verdadero o falso? Verdadero, porque pueden volver a su estructura original. ¿La fisión y la fusión nuclear son fenómenos nucleares? Verdadero. Es un fenómeno químico. ¿Se forman nuevas sustancias? Verdadero. Por lo tanto, la clave es la alternativa D. Numeral 7. No es un fenómeno físico. A. Fotosíntesis de la planta, la evaporación del alcohol, la fusión del hielo, arrugar un papel, hervir el agua. La clave es la alternativa A, porque es un fenómeno químico. Numeral 8. Convertir el cobre en hilos es un ejemplo de fenómeno químico, reacción química, físico, evaporación, nuclear. Simplemente aquí no cambia la estructura interna de la materia, sigue siendo cobre, por lo tanto la clave es la alternativa C, es un fenómeno físico. Numeral 9. La fisión y la fusión nuclear son fenómenos A. Físicos, B. Químicos, C. Nuclear, D. Alotrópico, E. Isoméricos. La clave es la alternativa C. Numeral 10. ¿Cuál de las siguientes alternativas es un fenómeno físico? A. Doblar un clavo, B. La fotosíntesis, C. La combustión, D. Fisión nuclear, E. Fusión nuclear. Clave la alternativa A. Doblar un clavo. Bien, estimados alumnos, hasta aquí hemos visto un pequeño repaso sobre los fenómenos de la materia. Hasta pronto, cuídense mucho.